Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es sobre gobiernos territoriales de México, perfiles institucionales del centralismo económico de la descentralización. Y fue escrito por Florita Moreno Armella. En esta lectura hablaremos de la descentralización. Moreno Armella hace un análisis sobre la relación entre democracia y descentralización basándose en la legislación fiscal. Bueno, la descentralización pues ha sido un tema importante en México, ya que esto se vio como una propuesta de democracia a partir de la reforma de 1983 al artículo 115 constitucional. Esta reforma es la base de la gestión democrática en los municipios. El proceso de descentralización política se desenvolvió en medio de un proceso de reforma política del Estado que se dividió en dos grandes temas. Primero, pues el tema de la reforma a la soberanía de la representación popular de 1977. En esta se reformó la Ley Federal Electoral de 1965. Al mismo tiempo, se creó la primer ley orgánica de la Administración Pública Centralizada en sustitución de la Ley de Secretarías de Estado. Y el segundo tema es el tema de la reforma del modelo de gestión pública. Y este es en torno al intervencionismo económico del Estado, modificando los artículos 25, 26, 73 y 115 constitucionales durante la década de los 80. El contexto en el que se dieron estas reformas estuvo señalado por las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, que recomendaron a los gobiernos de América Latina políticas económicas y reformas internas de Estado. En México, estas recomendaciones giraron en torno al cambio de modelo de intervencionismo estatal en la economía por un modelo de Estado rector de la modernización que impulsara la descentralización y al mismo tiempo que redujera el aparato burocrático de la administración pública, dando paso así a la economía privada. En México se tenían problemas de ingobernabilidad, ya que existían algunas organizaciones políticas y existían movimientos sociales que carecían de representación en los órganos públicos del gobierno federal, de los gobiernos estatales y pues, también de los municipales. Entonces es así como se dan estas dos temáticas del proceso de cambio político que dieran inicio a la reforma político-electoral de 1977, bajo la iniciativa de una reforma constitucional al artículo 26, en la cual la base legitimadora de la integración jurídico-institucional del ejercicio de gobierno en el marco de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, pues era la participación social. El tema de la reforma política a la soberanía de la representación se inscribió en la reforma electoral y el tema de la reforma política al modelo de gestión pública del Estado intervencionista en la economía se planteó en la reforma del ejercicio de las funciones de gobierno. Estos temas han caracterizado las complejidades de este proceso de reforma del Estado como un proceso de cambio de las relaciones de poder. Esta compleja evolución de la reforma a la soberanía de la representación, pues dieron lugar a una estructura plural de partidos políticos,
y a instituciones como el Instituto Federal Electoral, en ese tiempo llamado así, y el Tribunal Federal Electoral. La reforma al ejercicio de las funciones de, de gobierno se definió en torno a la descentralización. Se basó esta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Centralizada de 1977 y se estructuró alrededor de la legislación del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Las reformas a los artículos 25, 26 y 73 fueron enlazados a la constitucionalidad del principio federalista del municipio libre. En este se sustentó el sentido democratizador de reforma política de la descentralización como política pública de participación ciudadana en el ejercicio de funciones de los gobiernos nacionales y federal. Eh, en la integración jurídica al principio federalista del municipio libre que contextualizó a la descentralización, se dio el sentido distributivo del federalismo fiscal, que se desprende de la obligación tributaria de los mexicanos y que está contemplada en el artículo 31 constitucional. De acuerdo a la autora, dichas políticas son trazadas en los escenarios de concertación de la participación pública, privada y social, institucionalizados por la reforma del artículo 26 constitucional. En sus principios se confirió carácter democrático al sistema de planeación del desarrollo nacional bajo el principio constitucional del artículo 25 sobre el fortalecimiento del régimen de gobierno democrático, adoptándolo como objetivo de la ley de planeación y como respuesta a lo instituido en el artículo 115 sobre el fortalecimiento del pacto federal bajo el principio federalista del municipio libre, para lograr así pues el desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional. Del artículo 26 constitucional fue retomada, incorporada a la ley de planeación, la participación democrática de los grupos sociales a través de sus organizaciones representativas en la elaboración del plan y programas a que esta ley se refiere. El marco de los escenarios de la descentralización tuvo carácter político al quedar normado en el artículo 37 de la Ley de Planeación. El marco de institucionalidad jurídica de la descentralización fue estructurado en torno a los principios constitucionales de los artículos 115, 25 y 26 expresados en la Ley de Planeación, y esta ley se integró a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el artículo 15 de la Ley Orgánica se señalan las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los aspectos fiscales de la elaboración, financiamiento y ejecución de las políticas públicas y programas del Plan Nacional de Desarrollo. Las reformas a los artículos 25, 26 y 115 constitucionales se expresaron en el artículo 73. En el artículo 74 constitucional, fracción cuarta, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está facultada para decretar el presupuesto anual de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de los ingresos. Y en el artículo tercero, capítulo 1, sobre disposiciones generales de este decreto, se contempla que las dependencias y entidades
deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas que correspondan a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. La estructuración jurídico-institucional de la descentralización que contempla el artículo 115 quedó centralizada en el Plan Nacional de Desarrollo. En él se expresa el ejercicio descentralizador del presupuesto nacional en sus diferentes ramos, mediante el artículo 73 por el Congreso de la Unión, y bueno, cuyas facultades se dan en la legislación federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuyos ámbitos normativos el federalismo y el nuevo federalismo de la descentralización, que son contemplados por los ramos 33 y 28 respectivamente, como política de gobierno de la Federación para la gestión pública de financiamiento de orden estatal y municipal. El poder público de gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal se sujetó a las atribuciones públicas y facultades derivadas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que rigen para el gobierno nacional. En los convenios de colaboración administrativa celebrados entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, se da la distribución de competencias sobre la aportación fiscal de los estados para la constitución de los recursos federales, y opera la distribución de los recursos federales a los estados y municipios para la ejecución de los convenios de coordinación que corresponden a la planeación sectorial, así como también de los convenios de desarrollo referidos a la integración de programas estratégicos sectoriales dentro del sistema de planeación del desarrollo nacional y que están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo de la Presidencia de la República. La Ley de Coordinación Fiscal es quien se encarga de la distribución del presupuesto nacional a través de lo que mencionamos anteriormente, que son los llamados ramos. En estos se especifica la distribución de los recursos federales relacionados con la descentralización tanto del sistema de planeación sectorial de la administración pública centralizada como entre esta y los niveles estatal y municipal de gobiernos territoriales. Como ya lo mencionamos anteriormente, los, los ramos 33 y 28 están identificados en el presupuesto nacional de egresos como federalismo y nuevo federalismo. Mediante los ramos se ligan los programas de la planeación sectorial de la administración pública centralizada con el ejercicio descentralizado de las funciones territoriales de gobierno, sujetando su ejecución a las metas y programas del Plan Nacional de Desarrollo. Los convenios de colaboración administrativa, que son regulados por la Secretaría de Hacienda a través de la Ley de Coordinación Fiscal, definen las reglas de participación financiera de la Administración Pública Federal y de la Administración Pública de los gobiernos estatales sobre la coordinación de convenios, inscritos estos en la distribución presupuestal de los ramos correspondientes a las erogaciones del gobierno federal. Para efectos de la colaboración administrativa entre los gobiernos estatales y
el gobierno federal sobre financiamiento de obras de desarrollo regional no previstas o de financiamiento limitado en el ejercicio presupuestal de egresos de la Federación. Los convenios se inscriben en lo dispuesto por la Ley General de Deuda Pública en el artículo segundo, que es relativo a financiamiento. La Ley General de Deuda Pública faculta a la Secretaría de Hacienda para autorizar a las entidades la gestión y contratación de financiamientos externos y para cuidar que los recursos del financiamiento procedentes de deuda se destinen al apoyo de los planes de desarrollo económico y social y generen ingresos para su pago. En la Ley de Deuda Pública se faculta a la Secretaría de Hacienda para vigilar que, que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos que son contratados por las entidades. Para ello, se van a apoyar o se apoyan en los convenios que se establecen entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las legislaturas locales de los estados a través de sus organismos técnicos de vigilancia. Dichos convenios se hacen explícitos en el propio decreto de ejercicio fiscal del presupuesto anual de la Federación, cuyo proyecto presenta el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión y dentro de las facultades que le son atribuidas a la Cámara de Diputados en la fracción cuarta del artículo 74 constitucional. En gran medida, las políticas públicas de los estados se articulan a las políticas públicas de planeación sectorial o del desarrollo regional formuladas en el plan, cuya concertación está limitada a los dos niveles de poder ejecutivo del gobierno, el federal y el estatal, diseñada en la Ley de Coordinación Fiscal de la Secretaría de Hacienda. Ahí se establecen los impuestos que quedan en los estados y los que pasan a la federación, así tanto la concertación como la participación en recursos, pues limitan la autonomía de los estados dentro del poder ejecutivo de la Secretaría de Hacienda. En, en el Plan Nacional de Desarrollo se menciona la orientación de las aportaciones del ramo 33 hacia la formación de un modelo de desarrollo regional sustentable que ligue el objetivo macro del crecimiento económico nacional a nivel micro de desarrollo del bienestar social sustentado en la generación económica de empleo. Y bueno, la autora menciona que el objetivo de fortalecimiento del federalismo se fundó en la inversión pública como inversión social estratégica del desarrollo sustentable. De acuerdo a la autora, la participación de los gobiernos regionales y locales, en particular dentro del ramo 28, constituye un instrumento público federal con un doble discurso. Por un lado, negociar la sujeción de los poderes públicos y locales y regionales al sistema de decisiones centralizadas por el Poder Ejecutivo y por el otro, la sustentabilidad del desarrollo local negociado en este contexto, en el supuesto que encierra al sistema de representación popular de la sociedad en la definición del fortalecimiento de gobierno y sustentabilidad
del desarrollo socioeconómico local. Dentro de una reforma política al ejercicio de las funciones de gobierno, cabe suponer que se somete la sustentabilidad del desarrollo local a una concepción política de centralización del poder, contraria al tema de reforma política a la soberanía de la representación. Bueno, tomando lo dicho o lo publicado por la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Peña Nieto, bueno, en esta administración, lo dicho ahí, repito, por la Secretaría de Gobernación, se impulsaron varias reformas estructurales y los tres grandes objetivos de esas reformas estructurales fueron elevar o eran elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico. Otra era fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos. Y la tercera, afianzar nuestro régimen democrático y de libertades. Bueno, para elevar la productividad, para ello se realizaron 6 reformas. La reforma energética, la reforma en materia de competencia económica, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma sendaria, la reforma laboral y la reforma financiera. Para fortalecer los derechos de los mexicanos, para ello se llevaron a cabo 3 reformas: la reforma educativa, la nueva ley de amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para afianzar el régimen democrático y de libertades, se aprobaron ahí 2 reformas: la reforma político-electoral y la reforma en materia de transparencia. En este gobierno se hacía mención que la reforma hacendaria incrementaba de manera justa la recaudación para que el Estado pudiera atender las necesidades prioritarias de la población. Y bueno, ¿cuáles consideraban ellos que eran esas necesidades? Esas necesidades son aumentar la capacidad financiera del Estado, incrementando la disponibilidad de recursos para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población. Otra era mejorar la equidad al garantizar que paguen más los que más tienen y eliminar privilegios. Una tercera, reducir la informalidad y la evasión fiscal, como pues a través de mecanismos de formalización accesibles para todos y de nuevas reglas e incentivos. Otro fue incluir mecanismos de control para transparentar y hacer más eficiente el gasto público y promover la rendición de cuentas. Uno más fue crear impuestos con responsabilidad social para proteger la salud de la población y el medio ambiente. Y una última, simplificar el pago de impuestos con la eliminación de gravámenes y el uso de nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento fiscal. Bueno, Jorge Cárdenas García, en su libro El modelo jurídico del neoliberalismo, hace una crítica importante a este sexenio de Enrique Peña Nieto. Y entonces él habla sobre todos estos cambios que se hicieron y que se llevaron a cabo en este sexenio. Y desde su punto de vista, bueno, vamos a mencionar a lo que menciona y a lo que llega ¿no? A la conclusión que él llega. Él dice bueno, que
sexenio, de manera deliberada, se impulsó una agenda de transformación compatible con las características jurídicas que el neoliberalismo ha tenido en nuestro país. Y bueno, se dieron una serie de situaciones, las estamos viendo en pantalla, las voy a mencionar. Se dio un desmantelamiento del estado de bienestar, una reducción de los derechos económicos, sociales y culturales en contra de los derechos de los gobernados. Hubo saqueo de los recursos naturales en beneficio de las transnacionales y también pues de los poderes geopolíticos. Populismo penal que pretende resolver los problemas de seguridad con medidas puramente represivas. Hubo privatización del derecho público, subordinación del ordenamiento nacional al supranacional y a las redes jurídicas del neoliberalismo, democracia electoral de baja intensidad, ya que no se dio, bueno, no hubo para él democracia participativa y deliberativa. Eh, Otro punto es acuerdos internacionales como el ASPAN o como la iniciativa Mérida, que no son aprobados por el Senado y pues mucho menos por los ciudadanos. Otro fue la pérdida de soberanía, el apuntalamiento jurídico del modelo económico neoliberal para beneficiar a los poderes fácticos nacionales y transnacionales, integración económica de nuestro país a los Estados Unidos, entre algunos otros. Y bueno, de acuerdo a una publicación del Economista, para el año 2020, el gasto federalizado disminuyó, fue menor en un 0.5% en términos reales con relación al presupuesto aprobado en el 2019. Del total de recursos para los gobiernos locales, el 47.9% corresponde al pago de participaciones, el 41.4% a las aportaciones federales que se canalizan a destinos específicos como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública. El restante 10.7% pues va a otros conceptos en los que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos. Esta caída del 0.5% del gasto federalizado provino de las disminuciones de 0.9% en participaciones, de la disminución del 0.2% en aportaciones, del 1.7% en protección social y de la disminución del 0.3% en convenios. Las participaciones federales, que corresponden al ramo 28, son el elemento más importante del gasto federalizado, que es un mecanismo de compensación a los gobiernos locales, dependiente de la recaudación federal participable y por ende de la actividad económica. Por lo que esta reducción del 0.9% en las participaciones, que son los recursos que pueden ser ejercidos de manera libre por los estados y por los municipios, al formar parte de este gasto no programable
indican que el nivel de recaudación será débil en el 2020 por la continuación de la tendencia de desaceleración de la economía mexicana. En cuanto a las aportaciones federales correspondientes al ramo 33, estas tienen como prioridad atender la educación básica y normal, la salud, el combate a la pobreza, la asistencia social, la infraestructura educativa, el fortalecimiento de las entidades y los municipios, la seguridad pública y la educación tecnológica y de adultos. Esto significa que la disminución del 0,2% en el presupuesto de egresos de la Federación en el 2020 estima menos recursos para combatir el rezago en diferentes sectores de la sociedad que existe en los gobiernos subnacionales. De hecho, de los 8 fondos que componen al ramo 33, solo se dieron aumentos en 2, que fueron los servicios de salud y educación tecnológica de y educación tecnológica y de adultos. La preocupación de estados y municipios sobre la caída del 0,5% del gasto federalizado, pues obviamente proviene de su dependencia hacia estos recursos federales. En el 2018, el 19,4% de los ingresos totales de las 32 entidades correspondieron a ingresos propios y el restante fue de la Federación. La Ciudad de México, pues es la entidad que menos depende de los recursos federales, ya que de sus ingresos totales, el 47,7% pues fueron ingresos propios. Guerrero es el estado que más depende de la Federación, pues de sus ingresos totales propios apenas fueron el 2,4% de esos ingresos totales. Bueno, de acuerdo a lo escrito por Moreno Armella, podemos decir que en la descentralización de la Administración Pública Federal se ha dado una mayor participación de la gestión interna de administración para la distribución de los recursos de financiamiento público entre los gobiernos federal y estatal. Y bueno, esto ha reforzado la toma de decisiones del Poder Ejecutivo Federal. Eh, Esto derivado a las reformas a los artículos 25 y 26 constitucionales que limitan la presencia política del Poder Legislativo Federal y Estatal en los asuntos de desarrollo regional. La descentralización corrigió la inversión pública directa basada en el centralismo del intervencionismo económico estatal, pero centralizó el sistema normativo de acceso a los recursos de financiamiento de los gobiernos estatales. Espero que haya quedado clara mi intervención. Como ya lo mencioné anteriormente, las fuentes que utilicé, bueno, fueron datos de la Secretaría de Gobernación durante el periodo de Enrique Peña Nieto, un artículo del Economista y una parte del libro El modelo jurídico del neoliberalismo de, de Cárdenas García. Muchas gracias.